segundito. Sí, sin ningún problema puedo compartir. Perfecto. Voy a comenzar entonces con la grabación de la clase y yo voy a estar pendiente del chat si es que surge alguna duda y ahí voy a contribuir. ¿Ya? Perfecto. Ya. Bueno, hola chicos, yo soy Bárbara Obreque, soy alumna de la especialidad de odontopediatría en la universidad. Este año voy a estar acompañando a algunos en la clínica, así que quizás nos topemos por ahí. Y hoy día, junto con las doctoras Yanina Rebeco y Cecilia Pérez, se nos encomendó acercarlos un poco a lo que va a hacer o lo que se van a enfrentar durante el año a la atención clínica del paciente pediátrico. La doctora Matamala nos comentó que ustedes ya han tenido algunas clases de psicología, así que la idea hoy día es aterrizar un poco todos estos conocimientos y llevarlos a lo que Recording va a in ser progress. la atención dental. La idea hoy día es dividir la clase en tres. La primera clase la voy a hacer yo, a modo de introducción un poco de lo que es el comportamiento del paciente pediátrico, la influencia que tienen los papás o los tutores en el comportamiento de los niños y qué podemos hacer nosotros como dentista o como equipo dental durante el tratamiento. Más ratito van a tener una clase con la doctora Rebeco sobre las técnicas de manejo que podemos utilizar durante la atención dental. Y en la tarde, la idea es hacer un taller formativo donde les vamos a presentar algunos casos clínicos y la idea es que ustedes puedan identificar frente a qué tipo de paciente se encuentran y qué técnicas de manejo les podrían ser útiles al momento de la atención. Ahí sí. Primero, comentarles un poco lo que son las familias contemporáneas hoy en día, ya que muchas veces sabemos que la influencia de la familia en la formación de los niños es un determinante clave para su comportamiento. Hoy en día nos podemos encontrar una gran variedad de pacientes, vemos pacientes desde muy pequeñitos hasta pacientes adolescentes también, y incluso nos podemos encontrar con niños de edades muy similares, con comportamientos muy distintos, y esto en el fondo es un reflejo de cómo se han ido conformando las familias hoy en día. Eh, Hoy en día hay una gran variedad de estructuras familiares. Podemos encontrar familias nucleares donde tenemos a ambos padres, tenemos hermanos dentro de una familia, o podemos encontrarnos con familias extendidas, donde vamos a ver que está la presencia de abuelos o de tíos muy cercana, familias monoparentales, donde está muy marcada la presencia o de la mamá o del papá, también algunas familias reconstituidas, donde vamos a ver que muchas veces nos vamos a encontrar con algunos hermanastros o parejas de los papás muy cercanas a la educación en el fondo de los niños. Además que hoy en día también podemos encontrar muchas familias de diferentes orígenes étnicos, de repente muchas culturas que se van fusionando y que también va influenciando un poco en el comportamiento que tienen los niños. Y otro punto importante también que tenemos son las diferencias generacionales entre los padres o tutores que tenemos hoy en día. Dentro de los grupos de padres o tutores que vamos a ver en la clínica, tenemos principalmente cuatro generaciones. ¿Ya? La primera generación que les menciono aquí es la generación de los baby boomers, que si bien ellos ya están un poquito afuera de lo que es el ámbito de la paternidad, ya que la mayoría de ellos ya tienen hijos, que generalmente son estos de la generación Y o los millennials, y que ellos además ya están teniendo hijos. Pero vemos muchas veces que los abuelos también cumplen un rol importante dentro de la educación de los niños, y muchos de estos niños en el fondo van a ver que van acompañados de sus abuelos a la atención dental y no siempre de los papás. Así que es importante considerarlos también como dentro del grupo de padres o tutores.
Y una característica principal de este grupo de personas es que suelen ser muy sobreprotectores, ¿ya? Y esto nos va a dar una característica específica también en los niños. Luego tenemos aquellos padres de la generación X, que son también mencionados como los padres tardíos, que son la mayoría de los papás de niños ya en edades escolares o más adolescentes. Y esta es una generación que esperó un poquito más para tener hijos, por lo que suelen ser un poco más discretos y suelen responder muy bien cuando se ven enfrentados a algún problema. Después tenemos a aquellos padres de la generación Y o la generación de los millennials, que es la mayoría de los padres nuevos que nosotros vemos en la atención dental. Estos papás son ya nativos digitales, son padres que manejan mucha más información, buscan información, son una generación que tiene mucha más información sobre el desarrollo infantil, buscan que los niños participen de algunas actividades extracurriculares, quieren pasar mucho más tiempo de calidad con los hijos, pero también estos suelen ser padres que trabajan mucho más y suelen trabajar también ambos padres, ¿ya? Y por último, tenemos a los padres de la generación Z, que también son nativos digitales. No muchos de estas personas de esta generación son padres todavía, pero sí nos podemos pillar con algunos dentro de la clínica. Y se proyecta mucho que esta generación en el fondo aplace un poco la paternidad y le dé un poquito más de valor al éxito profesional antes de decidir tener hijos. Y una característica común que tienen las tres últimas generaciones, la generación X, la Y y la Z, es el tema de la crianza intensiva como una nueva norma cultural. Esta es una crianza que está centrada en el niño y este tipo de crianza requiere mucho tiempo y requiere mucho compromiso por parte de la mamá como del papá. Y en la ontología se está viendo súper evidente esto porque los papás suelen querer participar de la atención. Sienten que se espera que ellos estén presentes dentro de la atención y que ayuden a sus hijos a sobrellevar toda esta experiencia, pero también que tenemos que considerar que es súper importante lograr que los niños también se hagan responsables y participen de su propio cuidado de la salud bucal y no solo hacer responsable a los padres. La sociedad moderna reconoce a los niños como agentes activos, que son capaces de participar y que tienen derechos también a estar involucrados en el proceso de la toma de decisiones. Y, y es por eso que también nosotros tenemos que considerar eh, que nuestro paciente en el fondo es el niño, que lo vamos a saludar, que le tenemos que preguntar si es que nos quiere mostrar sus dientes, que le vamos a explicar lo que vamos a hacer, obviamente de la forma más sencilla o un poco más didáctica, pero que también los tenemos que ir involucrando dentro de la atención, no solo dirigir nuestro foco a explicarles a los papás lo que vamos a hacer, y tampoco solo dirigir la atención al niño, en el fondo es un conjunto, un equipo de trabajo con los padres y con los hijos. Una de las claves para la atención integral del paciente pediátrico en el fondo es poder entender un poco este triángulo de la atención odontopediátrica. No es posible ver este triángulo por una parte solamente aislada. Generalmente en la superficie, en la parte más superior de este triángulo vamos a encontrar al niño, que en el fondo es el foco de nuestra atención, y en la base del triángulo encontramos por un lado a los padres o a los tutores, y en el otro lado al dentista o el equipo dental. Este triángulo nos muestra que la comunicación es importante entre los tres actores en el fondo de esta atención. Si tenemos alguna falla en alguna parte de este triángulo, en el fondo la atención no va a funcionar de forma correcta. Y, y muchas veces esto lo van a ir viendo en la clínica según el comportamiento del niño o según la forma en la que actúan los papás durante la atención, ¿ya? Y quería destacarles también un poco el tema de que el triángulo aquí menciona
al dentista y el equipo dental, porque muchas veces la experiencia de ir al dentista no es solo con el dentista, es también con el asistente, es también con la persona que los atiende en recepción, es desde la llegada a la clínica. Así que ustedes cuando trabajen en pareja en el fondo y va a haber alguien asistiendo y alguien atendiendo, tienen que saber que en el fondo los dos cumplen un rol importante, diferente, pero importante dentro de la atención. No solo centrar la atención a la persona que está cumpliendo el rol de dentista, ¿ya? Y para centrarnos un poquitito más en lo que es la parte superior de este triángulo, que es el niño, yo les voy a explicar algunos distintos tipos de comportamiento que nosotros podemos encontrar dentro de la atención dental. El comportamiento es una manera determinada que nosotros actuamos frente a distintas situaciones. En la atención dental nosotros clasificamos voluntaria o involuntariamente a los pacientes en tres grupos. Tenemos el grupo de los pacientes cooperadores, tenemos el grupo de los pacientes potenciales cooperadores y también tenemos ese grupo de pacientes con falta de capacidad cooperativa. Es súper importante considerar esto dentro de la planificación de nuestro tratamiento, porque nos va a guiar en ver si es que podemos avanzar un poquitito más rápido con el paciente o si tenemos que ser un poco más pausados en los tratamientos. Vemos si efectivamente podemos realizar, por ejemplo, un aislamiento absoluto y poder determinar en el fondo qué material vamos a ocupar para trabajar, y que también es una característica clave que nosotros tenemos que saber reconocer para poder elegir qué técnica de manejo nos podría ayudar durante la atención. En este primer grupo de los pacientes cooperadores, son aquellos pacientes que actúan razonablemente relajados frente a la atención. Tienen algunos temores, pero que son mínimos y generalmente son esperables frente a cualquier situación nueva. Y muchas veces incluso los podemos ver muy entusiasmados de participar de la atención dental. Nosotros tenemos que agradecer a estos niños y tratar de sacarles el provecho en el fondo a su motivación y mantenerlo así, porque muchas veces nuestro actuar también puede perjudicar un poco la cooperación de este paciente. Tenemos que guiarlo en que este comportamiento se mantenga. ¿Ya? Dentro de este grupo encontramos a la mayoría de los pacientes pediátricos, por suerte, y que probablemente va a ser la gran mayoría de los pacientes que ustedes vean este año en la clínica, ¿ya? Después tenemos aquellos pacientes potencialmente cooperadores, que son pacientes que actúan, que actúan de forma cooperadora, pero en algunas ocasiones no pueden comportarse tan bien durante la atención. Generalmente requieren que sean guiados a este buen comportamiento. Y también puede que se encuentren algunos de estos pacientes durante el año, así que bueno que los sepan identificar y vean qué técnicas de manejo podrían ocupar en esos casos. Existen distintos tipos de pacientes potenciales cooperadores. Están aquellos pacientes descontrolados, están aquellos pacientes desafiantes, están en los pacientes tímidos también, los tensos cooperativos, aquellos que actúan llorando, gimiendo durante la atención, y aquellos pacientes con resistencia pasiva. Aquí les hice una tablita para que vean un poco en detalle por qué se caracteriza cada uno. Generalmente aquellos pacientes descontrolados son niños de entre 3 a 6 años, o sea, son pacientes pequeñitos, y que generalmente se encuentran en su primera visita al dentista. Suele indicar ansiedad en el paciente. Y muchas veces estos pacientes también son pacientes extrovertidos. Muchas veces estos pacientes incluso se muestran descontrolados antes de ingresar al box dental. Ustedes ven que un paciente puede estar haciendo una pataleta incluso en la sala de espera. ¿Ya? Estos suelen ser pacientes descontrolados y si uno los va manejando con las técnicas que después les va a explicar la doctora Rebeco, podemos llevar a un paciente a un comportamiento más cooperador. Después tenemos aquellos pacientes desafiantes, que es un comportamiento que muchas veces también podemos encontrar en la casa. Es similar al comportamiento que tienen con sus papás frente a algunas situaciones. Aquí nos podemos encontrar con niños muy pequeñitos y niños también grandes y adolescentes. Y generalmente esto se ve relacionado a papás
o tutores que no tienen pautas suficientemente estrictas para marcarle los límites a estos pacientes. ¿Ya? Estos pacientes también suelen ser más extrovertidos, y muchas veces estos son pacientes que en el fondo los obligaron a ir al dentista ese día y hacen una rabieta como lo harían también en su casa. ¿Ya? Los pacientes tímidos son niños que generalmente tienen padres o tutores muy sobreprotectores o que no tienen mucho contacto con extraños. Aquí es súper importante que nosotros actuemos de forma lenta, que nos ganemos de a poquito la confianza del niño para poder entenderlo también y generar un comportamiento más cooperador, porque es muy fácil perder estos pacientes tímidos. En el fondo, si es que ellos se asustan por algo que nosotros hacemos, es mucho más difícil recuperarlo. Así que frente a estos pacientes es mucho más fácil actuar lentamente, hacer sesiones quizás no tan invasivas en un inicio y de a poquito irnos ganando su confianza. También tenemos aquellos pacientes tensos cooperativos que aceptan el tratamiento, pero están muy tensos y generalmente nosotros lo podemos ver a través de su lenguaje corporal. Vemos que tienen las manitos muy estiradas, que los pies los van moviendo. Los ojos de estos pacientes suelen seguir nuestras manos, de repente nosotros nos movemos hacia la bandeja de examen y ven cómo el niño dirige toda su mirada completamente a eso para saber qué es lo que nosotros estamos haciendo. Ya tienen que estar muy atentos a eso también porque de repente hay algunas técnicas de manejo que son un poquitito más difíciles de lograr con este tipo de pacientes y tenemos que también lograr distraerlos un poco para que no estén tan tensos. También tenemos aquellos pacientes llorando, gimiendo, que tenemos que diferenciarlo obviamente de un llanto fulminante de un paciente que está con dolor o que está en otra situación. Generalmente esta es una emoción que no es muy fuerte, es controlada y los sonidos son generalmente constantes. Ellos permiten que uno como dentista proceda a hacer el tratamiento, pero se quejan durante la mayor parte del tratamiento. Muchas veces estos ruidos hacen ruidos como compensatorios al sonido de la turbina. Ustedes ven que están llorando, pero abre la boca sin ningún problema y si ustedes les preguntan en el fondo si les está doliendo, muchas veces incluso te dicen que no. Y también tenemos aquellos pacientes con resistencia pasiva, que generalmente son un grupo de adolescentes en el fondo, em, que se sientan en el sillón, pero no se comunican mucho, o uno los intenta examinar y no abren mucho la boca, y en el fondo lo que tenemos que lograr con estos pacientes es que ellos se involucren en la atención y que sientan que en el fondo es por ellos lo que uno está haciendo, ¿ya? Que se tienen que hacer cargo en el fondo de este tratamiento y que no es algo que los papás los están obligando a hacer. Y por último, tenemos los pacientes con falta de capacidad cooperativa. Es muy probable que ustedes no vayan a ver estos pacientes durante el año, pero si se da el caso, es importante que ustedes puedan reconocerlos para poder hacer las derivaciones correspondientes y comentarles que estos suelen ser niños muy pequeños, son generalmente niños menores de 3 años, con lo que nosotros no podemos establecer una comunicación, no siguen instrucciones en el fondo, pero en el tiempo estos problemas suelen irse resolviendo a medida que van creciendo y van compartiendo también con otros niños, van mejorando esta conducta, así que en el fondo esta es un comportamiento temporal. ¿Ya? Y también tenemos aquel grupo de niños que carecen de la capacidad por condiciones debilitantes o incapacitantes específicas. En el fondo, algún paciente que por alguna discapacidad motora, por ejemplo, no pueda fácilmente abrir la boca o no nos permita, o algún paciente dentro del espectro autista con alguna severidad muy grande de su condición y que en el fondo en estos pacientes muchas veces no podemos esperar una mejora positiva en el tiempo. Ya estos muchas veces se mantienen así durante el tiempo. Y mencionarles también en cómo influye la familia dentro de este comportamiento. Ya nosotros sabemos que la familia en el fondo es el principal escenario para el crecimiento social. Aunque la socialización se da a lo largo de toda la vida, nosotros sabemos que los primeros años de vida son fundamentales para que los niños puedan establecer estas habilidades sociales. Y es por eso también que la estructura familiar influye mucho en esto, porque si tenemos una familia grande donde
paciente o niño se comunica con muchas personas a lo largo del día, vamos a tener una actitud diferente a si tenemos una familia pequeñita, donde el niño está acostumbrado a ser el único niño dentro de la familia y que el comportamiento que tienen las demás personas con él es diferente, ¿ya? La familia también influye en la salud oral porque son conocimientos que se van transmitiendo también de los papás a los hijos, las conductas alimentarias, las prácticas de higiene oral. En el fondo son los papás los que deciden cuándo van a llevar a su hijo al dentista, a qué dentista lo llevan, eh, si es que los acompañan o no a las consultas dentales, y es por esto que la familia influye directa e indirectamente también en la capacidad del niño de comportarse durante la atención dental. Y otro punto importante también es la influencia que tienen los hermanos durante la atención. Los hermanos también influyen, y influye el número de hermanos que tengamos, el orden de los hermanos dentro de la familia, porque esto también establece un rol que cumple este niño dentro de su estructura familiar. Muchas veces vamos a ver hermanos mayores que quieren estar ahí mirando cómo uno atienda al hermanito más pequeño, y muchas veces vamos a ver al hermanito más pequeño que no quiere que el resto lo esté mirando en el fondo. Y tenemos que tener mucho ojo con esto también, porque si bien los hermanos pueden ser un apoyo dentro de la atención dental, tenemos que saber destacar a quién estamos viendo, ya destacar sus cosas positivas y no hacer muchas comparaciones en el fondo con los hermanos, porque esto también podría afectar un poco la autoestima del paciente. Y si volvemos un poco a este mismo triángulo que les mencionaba antes, aquí la idea es hablarles ahora un poquitito del rol de los padres o los tutores dentro del comportamiento que pueden tener los niños. Em, Nadie pone en duda en el fondo que la familia es el contexto de crianza más importante durante estos primeros años de vida. Son los niños en la casa donde aprenden a reír, a jugar, a compartir. em, y hoy en día ser papá o mamá no es fácil. En el fondo hay que adquirir algunas habilidades para poder enseñarle a nuestros hijos, a los hijos, a, mm, a adquirir todas estas habilidades, a socializar, y requiere mucha participación de ellos también en las actividades durante el día. Los estilos educativos, los estilos de crianza en el fondo es la forma de actuar de los adultos respecto a los niños frente a diferentes situaciones cotidianas, y las tomas de decisiones o la forma en la que ellos solucionan los conflictos. Y tenemos esta propuesta hecha por McCovin y Martin en 1983, donde ellos redefinieron un poco los estilos de crianza, considerando dos aspectos principales. Uno es el tema de la exigencia que nosotros imponemos a los niños en el fondo, y otro punto importante es el nivel de calidez que nosotros tenemos con nuestros hijos o los cuidadores tienen con sus hijos. Y a partir de la combinación de estos dos puntos, vamos a encontrar a cuatro distintos estilos de crianza. En el fondo, donde los padres o tutores autoritarios son aquellos que tienen una gran exigencia con sus hijos. Sin embargo, estos padres suelen ser un poco más fríos, no tan cálidos con los niños. Y por otro lado, encontramos los padres democráticos. En el fondo es la mayoría de los papás que nosotros nos vamos a encontrar, que estos son padres muy exigentes, pero que a la misma vez son muy cálidos, suelen escuchar mucho a sus hijos, y buscan también que ellos resuelvan problemas, pero apoyándolos desde el lado. ¿Ya? También nos vamos a encontrar abajo a los padres negligentes, que son aquellos padres que además de tener muy baja exigencia, son muy permisivos, también son fríos con los niños. Por suerte, estos son pocos, no muchas veces vamos a ver padres negligentes. Y por otro lado, encontramos también a los padres permisivos, que efectivamente tienen poca exigencia en el comportamiento de sus hijos, pero suelen ser padres muy cálidos, muy amorosos. Dentro
Dentro de los estilos de crianza encontramos los padres democráticos, que son los padres que establecen un entorno más hogareño, colaborativo, son más flexibles y eh, centran su actividad en el fondo en el niño, les imponen roles y conductas, les enseñan a que ellos puedan razonar y negociar, parte de una aceptación de los derechos y deberes propios de los padres o los tutores, así como también los derechos y los deberes de los niños. Muchas veces aquí nos vamos a encontrar con padres muy cálidos e involucrados, pero que a la misma vez también son firmes y muy consistentes en el establecer límites a los hijos. Y aquí vamos a ver niños que son muy interactivos, son hábiles en sus relaciones con sus iguales, son muy independientes y son pacientes bastante cariñosos. Y es la mayoría de los pacientes que nosotros nos vamos a encontrar en la atención. También tenemos aquellos padres autoritarios que valoran mucho la obediencia como una virtud, así como la dedicación a tareas muy marcadas, a la tradición y a la preservación del orden. ¿Ya? Aquí nos vamos a encontrar con tutores muy rígidos, suelen usar el castigo como una forma de imponer un alto grado de estructura y también esperan que los niños obedezcan a estas instrucciones. ¿Ya? El problema con este tipo de crianza en el fondo es que tiene repercusiones negativas en la socialización de los niños, ¿ya? Tienen mucha falta de autonomía, poca creatividad, en el fondo tienen menores competencias sociales o baja autoestima y genera que los niños sean muy reservados y no muy tenaces en el fondo a la hora de perseguir alguna meta e incluso son muy poco comunicativos. Estos suelen ser los pacientes eh, potencialmente cooperadores tímidos, ya que hay que tener mucho ojo con ellos también en cómo los abordamos. Dentro del estilo de crianza permisivo, vamos a encontrar a estos padres que buscan satisfacer los deseos del niño y lo colocan en una posición de poder con un enfoque muy apaciguador. Estos padres son considerados mucho más receptivos que exigentes en el fondo. Suelen ser papás muy cariñosos, muy cercanos a sus hijos, pero no pueden marcar ese límite en el fondo de la responsabilidad que tiene el niño y la responsabilidad que tienen ellos como padres. Em, Generalmente estos padres o tutores son padres que no tienen muchas reglas, no tienen unas pautas claras en el fondo del rol que cumple cada uno dentro de la familia em, y no son capaces en el fondo de marcar estos límites a esta permisividad. Pueden llevar a producir efectos muy negativos en los niños respecto a conductas agresivas y el que no logran tampoco generar una independencia por parte del niño. Estos niños suelen ser súper impulsivos y cuando uno los introduce dentro de otra sociedad, buscan en el fondo que la gente que está a su alrededor responda de la misma forma que sus padres, en el fondo haciéndoles caso. Así que suelen tener muchos conflictos, incluso con niños de sus mismas edades y también en controlar un poco la autoridad. Y por último, el estilo de crianza negligente, que son estos padres que se caracterizan por no implicarse mucho efectivamente en los asuntos de los niños, ¿ya? Tratan de desplazar un poco esta tarea o este rol que cumplen ellos dentro de las etapas educativas del niño, suelen ser padres un poquito más alejados, pero por fortuna, como les decía antes, en el fondo son pocos, no muchos de los padres que nosotros nos vamos a encontrar son padres negligentes, ¿ya? Eh, Son padres que están menos involucrados en la vida de sus hijos, en comparación con cualquiera de las otras tres categorías, su actitud es mucho más pasiva, son más alejados emocionalmente, son relajados e incluso indiferentes muchas veces al comportamiento que tienen sus hijos. Em, y estos niños obtienen las más bajas puntuaciones en todos los estudios de autoestima, el desarrollo de la capacidad cognitiva, generalmente tienen bajas notas en el colegio, son pacientes muy poco autónomos y no saben usar responsablemente tampoco su libertad. ¿Y cómo nos dirigimos entonces con estos estilos de crianza a este triángulo de la atención que yo le estaba explicando? Aquí, por ejemplo, en la primera columna,
Se muestra los triángulos antes del tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento en los pacientes democráticos, o sea, los pacientes con un estilo de crianza democrático, donde vemos que existe una comunicación en todos los sentidos en este triángulo. El papá se comunica bien con el hijo y así el hijo con el papá también. Nosotros nos podemos comunicar muy bien con los padres y también nos podemos comunicar muy bien con los niños y todos nos estamos escuchando en el. Durante el tratamiento operatorio muchas veces existe este refuerzo verbal del padre y también por parte del dentista hacia el paciente que uno les dice, lo estás haciendo súper bien, eh, eh, estamos avanzando perfecto, en el fondo gracias a la ayuda que nos estás dando, y este refuerzo positivo también es favorable para el niño porque en el fondo él se siente destacado y se siente bien y favorece la comunicación entre todo el grupo. Y después del tratamiento, muchas veces este refuerzo positivo también se da con premios. Nosotros muchas veces damos premios a los pacientes, destacamos lo que hicieron bien durante la atención y nos genera un ambiente de mucha mayor confianza entre todo el grupo. Los papás se van a ir contentos en el fondo por la atención que recibieron los niños se van a ir felices, incluso entusiasmados para una próxima atención porque ya saben que si se portan bien les pueden dar un premio y nosotros nos vamos felices en el fondo porque también logramos hacer lo que queríamos hacer. ¿Ya? En el caso cuando nos vemos enfrentados a pacientes con un estilo de crianza más permisivo, el principal problema que tenemos antes del tratamiento es que falla la comunicación entre nosotros los dentistas y el paciente. ¿Ya? Muchas veces nosotros intentamos comunicarnos con el paciente, pero el paciente no nos está escuchando o no nos está respondiendo. Y durante el tratamiento pasa que los papás muchas veces potencian esta actitud de los niños porque no le marcan el límite en el fondo de lo que estamos haciendo y corta de frentón toda la comunicación que nosotros deberíamos lograr con nuestro paciente, ¿ya? Y a la vez también limita nuestra comunicación con el papá porque nosotros estamos esperando algo de ellos que nos ayuden de alguna forma a facilitar la atención, pero ellos tampoco nos están ayudando. ¿Ya? Y entonces se corta este triángulo de la atención y se genera en el fondo una comunicación solamente entre el papá y el hijo. Y en el caso de cuando nos vemos enfrentados a una atención con pacientes con estilos de crianza autoritarios, aquí muchas veces se da una comunicación unilateral hacia todos los sentidos. O sea, el papá se intenta comunicar con el hijo, pero el hijo no le responde. Nosotros nos intentamos comunicar con el niño, pero el niño tampoco nos responde, y nosotros nos intentamos comunicar con el papá, y el papá tampoco nos responde. Entonces, en el fondo aquí se está generando solo una comunicación del papá al niño con una estructura muy marcada y que el niño generalmente no responde de una forma positiva. Muchas veces este tipo de atenciones nos llevan a la larga a un fracaso y es por eso que es importante que nosotros podamos identificar frente a qué tipo de estilo de crianza, qué padres nos estamos viendo enfrentados para saber qué cosas podemos hacer nosotros para mejorar un poquitito esta atención, ¿ya? Bueno, y aquí por último les pongo de nuevo este triángulo de la atención, pero para dejarlo un poco abierto en el fondo, porque nos toca hablar en la clase que tienen más ratito sobre el rol que tiene el dentista en el fondo. ¿Qué podemos hacer nosotros durante la atención dental que favorezca esta comunicación con los papás y con los niños? Y es aquí donde la doctora Rebeco les va a estar hablando un poquitito de las técnicas de manejo que podemos ocupar. Hay gran número de técnicas de manejo que se van adaptando a cada paciente, a cada comportamiento que nosotros les fuimos mencionando antes. Y, y la idea es que al final de esta clase ustedes puedan identificar esto y qué técnicas de manejo van a poder ocupar. Bueno, y a modo de conclusión en el fondo de esta clase, mencionarles que el comportamiento de cada paciente es único, ¿ya? Se define por su historia y múltiples factores externos, como les estaba mencionando antes, y por eso es súper importante evaluar cada caso, ¿ya? No podemos asumir que un paciente de 6 años se va a portar mal y que un paciente de 10 o 11 se va a portar excelente, ¿ya? Podemos encontrarnos con distintos tipos de pacientes, nos podemos pillar con un día que el paciente se portó estupendo y al día siguiente ya no quería atenderse, y es por eso que tenemos que evaluarlo a cada caso.
¿ya? Saber que las circunstancias sociales y los patrones familiares pueden preparar a un niño para enfrentar de mejor o peor manera diversas situaciones. Y es por eso que también tenemos un rol de educación hacia los padres. Muchas veces nosotros vemos al niño durante un ratito muy cortito del día, pero los papás, las familias tienen un rol súper importante en la casa, que es importante que nosotros también les enseñemos para que ellos lo puedan reforzar durante el día. Y que como dentista tenemos que evaluar la dinámica entre los niños y sus padres o cuidadores para así decidir cuál es la mejor manera de guiarlos a través de la cita dental. Es importante que nosotros reconozcamos esta comunicación que tienen ellos dentro de la familia, cómo se comunican los niños con sus papás para ver qué técnicas de manejo nos podrían ayudar a favorecer toda esta comunicación. Y eso, muchas gracias por escucharme. Les dejé mi correo ahí por si acaso tienen alguna duda. Me imagino que en el fondo esta clase se va a subir al campus virtual para que ustedes la puedan ver. Así que eso. No sé si tienen alguna duda, si fui muy rápido. Traté de abarcar hartas cosas. Muchas gracias, doctora Breque, por su clase. Creo que necesitamos una clase así para antes de que comiencen la atención de los pacientes pediátricos. Efectivamente, esta grabación, una vez que termine la clase y quienes tengan alguna duda la formulen, la voy a subir a Campus Virtual, como así quedaron también las del día martes. No sé si hay alguien que tenga alguna consulta. Yo estaba revisando el chat y eh, no aparece, no aparece nada todavía. Así que si alguien quiere preguntar algo que no haya quedado claro, aquí apareció, estuvo súper interesante la clase. Muchas gracias, doctora. Todo muy claro. Ah, ya. Gracias. Refuerzos positivos. Gracias, gracias. Bueno, sí, ahí de todas formas nos vamos a ir pillando durante el año con algunos, así que yo no soy mucho más grande que ustedes tampoco, me vi enfrentada a esto también hace poquito, así que les puedo dar mis consejos de lo que he ido aprendiendo con el tiempo, pero siempre vamos aprendiendo en el fondo. Yo aprendí un montón en la especialidad. Qué bueno, me alegro mucho. Eh, los dejamos entonces descansar un rato y a las 11 viene la clase de la doctora Rebeco. Que les Súper. vaya muy bien. Muchas gracias, Barbarita, por la clase. Estuvo sin duda un tremendo aporte y muy, muy didáctica. Gracias. Que esté muy bien, Chaito.